Tendría yo unos 18 años de edad cuando vivía en el sector de Arusa, en las selvas del Darién. Era invierno y decidí salir de cacería alrededor de las 9 de la mañana. Caía una ligera llovizna y caminaba por la ribera de una quebrada conocida como La Lajosa, en búsqueda de alguna presa. Para las 11 llegué a una cascada de quizás 20 metros de altura, cuya caída de agua hacía un ruido ensordecedor, audible a 500 metros de distancia, y que, por cierto, me tomé mi tiempo en escalar. Al llegar a la parte superior, pude ver un enorme árbol de espavé que recientemente había caído, producto de algún vendaval o raíces podridas, y se atravesaba en la quebrada de una orilla a otra. Pero detrás del árbol, un venado corzo comía alegremente semillas de cornozuelo. Así se le llama a las semillas de este árbol. Puse mi escopeta calibre 20 de un solo cartucho en ristre y apunté al desprevenido animal. Disparé. Le vi caer y revolverse en el suelo con desespero. Saqué mi cuchillo de monte para rematarlo degollándolo, pero al llegar al árbol y trepar al tronco para pasar al otro lado, solo pude ver al animal brincar hacia el follaje del bosque. Enfundé mi cuchillo y recargué la escopeta. Vi rastro de sangre y corrí tras el animal herido. En su fuga, este derrapó hacia la margen izquierda de la quebrada, en sentido hacia aguas abajo. Escuchaba el tropel que llevaba en su huida, rompiendo monte, y yo le seguía corriendo lo más que daban mis piernas. De pronto, hice un alto. Había más sangre en las hojas del suelo, y se veía el terreno removido. Está cerca, pensé y estudié con detenimiento mi alrededor. Fue en ese momento que me percaté que ya no escuchaba la cascada de la quebrada. Me apoyé en las raíces de un enorme árbol de cuipo y tomé un trago de agua. Debo retornar por el mismo lugar que vine mientras el rastro aún está fresco. Perderse en la montaña es fácil, reflexioné, pero ¿cómo es posible que no escuche las aguas caer? No me he alejado tanto. Encendí un cigarro y, olvidando por completo el venado, regresé sobre mis pasos. Podía ver mis pisadas y las ramas que había roto al bajar el cerro en persecución del animal, pero por más que caminaba, no lograba escuchar la caída del agua de aquella cascada. Para las 2 de la tarde me sentía un poco preocupado y me consideraba un estúpido por no haber sido más precavido al marcar el camino. Sin embargo, estaba seguro que me había alejado no más de 500 metros de la margen de la quebrada, por lo que en teoría debería de estar escuchando el estruendo del agua al caer. Todo este razonamiento era en vano. Caminaba y caminaba, loma arriba, loma abajo, y llegaba al mismo lugar. El cielo se nubló y empezó a caer un aguacero de esos que las gotas te golpean al caer y te hacen pensar en Noé y su familia. Me arrimé a las raíces de un cedro espino y me puse en cuclillas a esperar a que amainara. Saqué mi poncho de la mochila, donde solía tener siempre café, sal, harina y fósforos, por cualquier eventualidad en la montaña. La experiencia me decía que mi rastro se iba a perder totalmente y no quedaría una sola huella visible. Pensé que si descendía por la depresión de los cerros tendría que llegar al cauce de la quebrada tarde o temprano. Pronto el agua empezó a pasar a torrentes entre mis botas y el frío se hizo presente. Un relámpago fulminó una palma de huágar a unos 100 metros de distancia y pensé, ahora sí estoy jodido. Con esfuerzo encendí un cigarro usando mi poncho y toda la maña que pude. Mientras fumaba, me percaté que me encontraba realmente en el fondo de la depresión que formaban los cerros, es decir, que ya había descendido y por ende la quebrada no debería estar lejos. Poco a poco, la lluvia fue cesando hasta que finalmente dejó de caer. Miré el reloj y ya eran las 4 de la tarde. Eso me crispó los nervios, pues en la montaña anochece temprano y no tenía realmente ganas de dormir en el suelo húmedo y frío ese día. Presté atención al entorno. Todo era montaña y silencio, ni rastro de la quebrada, y mucho menos el ruido inconfundible de la cascada
absolutamente nada. Decidí acabar con esa situación de inmediato, así que, cerrando los ojos, grité a todo pulmón en medio de la jungla: «Jesús, ayúdame». Al abrir los ojos, ante mí, exactamente y textualmente ante mis ojos, estaba la cascada de agua de la quebrada La Lajosa, con su ensordecedor ruido, y yo me encontraba de pie, a 1 metro de su ribera, frente a ella. «Maldita bruja», dije. Ya me lo imaginaba. Y sí, amigos y amigas, una bruja me tenía perdido y bajo alguna especie de ilusión óptica, o mejor dicho, bloqueo óptico y audible, pues hasta antes de aclamar por la ayuda divina, yo no podía ver ni escuchar lo que estaba ante mí. Siempre he pensado que el venado que herí podría haber sido esa bruja, pues no sería de extrañar, ¿saben? Mi abuelo cazó una bruja en esa forma por los años 40. Él le disparó a un venado que comía guayabas en las llanuras de Sortobá y que se escapó herido. Siguió el rastro hasta la propiedad de una señora que falleció 3 días más tarde y cuya familia no permitió que nadie viera, ni siquiera el párroco de la iglesia. En aquella selva donde acababa de perderme esa bruja, uno de mis tíos había vivido una experiencia similar, posiblemente con la misma mujer. Resulta que años atrás, cierto día de invierno, cuando se suele cosechar la primera siembra del maíz, él se presentó en la madrugada, como a las 5:30, en la casa de sus únicos vecinos para aquel entonces. Era una familia conformada por 3 hijos varones y los padres de estos, don Chico y doña Chica. La presencia de mi tío en aquella casa obedecía a que les ayudaría con la recolección del maíz y posteriormente ellos le ayudaban con la propia. Los hijos de la anciana pareja respondían a los motes de perico, niño y macho, y no eran muy inteligentes que digamos. De hecho, tenían dificultad hasta para hablar, pues eran el resultado de la endogamia, ya que sus padres eran primos. Pero bueno, vamos al grano. Esa mañana salieron los 4 después de desayunar con dirección al lugar donde estaba el maíz sembrado. Llevaban sus jabas, machetes y una media docena de perros. El lugar estaba a 1 hora de distancia, por lo que a las 7 ya estaban en plena faena, que no pararon hasta llegada a las 12 de mediodía, y se dispusieron a almorzar sus meriendas. En ese momento pasó corriendo por el sembradío un conejo pintado, que provocó el alboroto canino, y todos se lanzaron tras la presa, pues la carne de ese roedor es muy apreciada. El animal les llevó en su huida hacia el filo del Tallo, que es como se conoce esa cordillera. Como no tenían armas de fuego en ese momento, era necesario que los perros lograran enhuecar al animal, lo que consiste en que el conejo se mete apremiado por los perros en algún hueco en la tierra o tronco, y posteriormente es ultimado con los machetes. Bueno, el asunto es que en la precipitación y apuro por atrapar el animal, descuidaron la orientación y el tiempo, y cuando repararon en ello, no tenían idea de en qué lugar se encontraban. Y lo peor de todo es que no habían logrado alcanzar el conejo pintado. Decidieron regresar sobre sus pasos, pues la idea del día era cosechar maíz y no corretear conejos. A pesar de que los 4 eran hartos conocedores de esa montaña, no lograban encontrar el sendero de regreso al sembradío, y para las 5 de la tarde ya estaba oscureciendo, y de esa manera les llegó la noche. Y es cuando ya molesto macho le comenta a los demás: «Yo creo que esa es mamá que nos está perdiendo». Pero mi papá se la prometió si se ponía en esas bajezas, dijo niño. «Ah, mamá hace lo que le da la gana», manifestó Perico con su característico babear al hablar. Mi tío, por su lado, se quitó la camisa y se la puso al revés, siendo imitado por los otros 3 montañeses, y no tardaron ni siquiera 10 minutos en llegar al rancho. Cansados como venían de correr montaña loma arriba y loma abajo, se dejaron caer en las hamacas, mientras doña Chica, con todo el descaro del mundo, les preguntaba: «Bueno, ¿y cogieron el conejo o no?». Y luego soltó la carcajada. Aquello le dejó en claro y sin duda alguna a mi tío que aquella mujer era la responsable de todos los perdidos en la montaña de esa zona. Bueno, ya están al corriente y avisados. Si algún día les toca vivir algo similar, pues ya saben qué tienen que hacer. Invoquen el nombre de Jesús. Eso es bíblico, no lo inventé yo. O se ponen una prenda de vestir al revés.